Como una gran noticia para el pueblo estadounidense. Así calificó el presidente Joe Biden la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que suspende el techo de la deuda en el país. El mandatario agradeció a los líderes del Congreso que, según él, actuaron responsablemente. Biden sancionará la ley este sábado. Panamá lanzó la llamada Operación Chocó, que comprende desplegar 1.200 agentes en la zona del Darién, fronteriza con Colombia, para enfrentar a las bandas criminales que afectan a migrantes. Por la zona han cruzado más de 166.000 migrantes en situación irregular en lo que va de 2023. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, retiró de sus cargos a la jefa de gabinete y al embajador en Venezuela tras un escándalo por presuntas intimidaciones ordenadas contra quien era la cuidadora del hijo de la funcionaria y en las que resultó involucrado el ahora ex embajador en Venezuela. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos, donde este sábado el presidente Joe Biden sancionará el proyecto de ley que suspende el techo de la deuda en el país. En un discurso televisado desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que con la aprobación de la iniciativa por parte de ambas cámaras del Congreso, se evitó caer en default, lo que, según Biden, habría sido catastrófico. Además, agradeció a los líderes del legislativo, de quienes dijo actuaron responsablemente. La aprobación de este acuerdo presupuestario fue fundamental. Lo que estaba en juego no podría haber sido más alto. Hubo voces extremas que amenazaron de no haber podido llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, con llevar a Estados Unidos por primera vez en nuestros 247 años de historia al incumplimiento de pago de nuestra deuda nacional. Nada hubiera sido más irresponsable, nada hubiera sido más catastrófico. Era fundamental llegar a un acuerdo, y son muy buenas noticias para el pueblo estadounidense. Nadie obtuvo lo que quería, pero el pueblo estadounidense obtuvo lo que necesitaba. Evitamos una crisis económica, un colapso económico. Estamos recortando el gasto y reduciendo los déficits al mismo tiempo. El gobierno de Canadá está enviando personal militar para ayudar a combatir los incendios forestales en la provincia nororiental de Nueva Escocia. Ottawa pide ayuda a su vecino del sur y se espera que bomberos estadounidenses se sumen a las tareas. Unos 28.000 canadienses se han visto obligados a evacuar sus hogares. El mayor incendio forestal jamás registrado en Nueva Escocia. Bajo este espeso manto de humo y ceniza, la ciudad de Barrington, en la costa este de Canadá, se está asfixiando. Mientras los grandes incendios forestales arrasan la provincia, el gobierno canadiense ha enviado al ejército y ha pedido ayuda a los bomberos estadounidenses. Según las autoridades, es probable que los incendios se iniciaran accidentalmente por la actividad humana antes de propagarse, debido a las condiciones de calor, sequedad y viento. Hasta el jueves por la noche, unos 200 edificios habían quedado destruidos, 18.000 personas habían sido evacuadas y decenas de miles de hectáreas se convirtieron en humo. Creo que es un momento estresante, está llevando un tiempo considerable. Hablé con uno de nuestros bomberos y me dijo que puede pisar una brasa y no se apagará. Puede pisarla y retroceder y vuelve a encenderse. Tienes que aplicar agua, es muy seco. Mientras tanto, al oeste del país, escenas similares, como helicópteros y bomberos luchan para controlar las llamas bajo un cielo de humo rojo. La provincia de Alberta ha declarado el estado de emergencia, ya que los incendios han arrasado sus bosques durante más de un mes. Actualmente hay 61 incendios forestales en la zona de protección forestal de Alberta, 15 de los cuales están fuera de control. En lo que va de año hemos respondido a 555 incendios que han quemado más de 1.120.000 hectáreas. Canadá es testigo de los incendios forestales más frecuentes y graves a medida que se acelera el cambio climático. El país tiene actualmente 200 incendios forestales ardiendo en 7 de sus 10 provincias. Las autoridades panameñas lanzaron un operativo para combatir a los grupos criminales que atacan a migrantes en la selva del Darién, zona que conecta a Colombia con su vecino del norte. La denominada Operación Chocó contará con el despliegue de 1.200 agentes en el Darién para frenar la presencia de bandas armadas internacionales. Max Pérez Gallardo nos amplía. Panamá fortifica el tapón del Darién. 1.200 tropas serán desplegadas en la selva del Darién por el gobierno panameño, con el objetivo de combatir la presencia de grupos criminales que violentan a los migrantes que transitan por la frontera natural del país con Colombia. La Operación Chocó es resultado de un esfuerzo conjunto del Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras, que tiene como objetivo principal diezmar las operaciones ilegales.
Todo el entramado del tráfico de migrantes en este momento lo está maniobrando, articulando y desarrollando específicamente en nuestros informes de inteligencia la organización narcoterrorista Clan del Golfo del lado colombiano. En los primeros meses del 2023, aproximadamente 166.000 migrantes han cruzado por la selva del Darién, convirtiéndola en uno de los pasos migratorios más importantes del continente. Sin embargo, el peligro que representa el terreno selvático aumenta. Las condiciones climáticas extremas y la presencia de traficantes de personas hacen del Darién un infierno para los migrantes. 60 decesos, no tengo el número exacto, pero van más de 60 decesos. Yo sé que en estas una semana y media hubieron como 10 decesos, sí. Fue por las inundaciones, la alza de los ríos y muchas personas se ahogaron. Según estimaciones del gobierno de Panamá, se espera que aproximadamente 400.000 personas crucen el tapón del Darién este año, lo que duplicaría el flujo de personas que pasaron por la selva en 2022. En otras noticias vamos a Colombia, donde el viernes el presidente Gustavo Petro retiró del cargo a su jefa de gabinete y al embajador en Venezuela tras un escándalo por presuntas interceptaciones telefónicas ordenadas contra quien era la cuidadora del hijo de la funcionaria y en las que resultó involucrado el ahora ex embajador en Venezuela. Marina Sardiña con los detalles. Un robo, un polígrafo, presuntas escuchas telefónicas ilegales. Los escándalos de la última semana en el seno del Ejecutivo colombiano hacen temblar la Casa de Nariño, con el retiro de las dos personas de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, su jefa de gabinete y mano derecha, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a las autoridades competentes para ello. Sarabia, de 29 años, sometió al polígrafo a la niñera de su hijo tras un robo en su casa que la Fiscalía está investigando. La misma fue también empleada de Benedetti, quien es señalado de estar detrás de la denuncia de la trabajadora, que además habría sido víctima de escuchas ilegales, en un país donde el mismo Petro fue víctima de las también conocidas como chuzadas durante el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe. Pues la verdad que en Colombia esto ha tenido consecuencias tenebrosas porque organismos de inteligencia, incluso organismos del propio Poder Ejecutivo, practicaron durante décadas estos métodos de infiltración, de intercepciones telefónicas, pero consecuencias fatales. Ha sido un instrumento de guerra. Tanto Benedetti como Sarabia trabajaron juntos para llevar a Petro a la presidencia, pero ya en la Casa de Nariño, dicen, comenzaron los choques por cargos en el Ejecutivo. Ambos presentaron sus renuncias al mandatario. Agradezco su respaldo siempre, su lealtad y su voto de confianza cada día. Agradezco, presidente Gustavo Petro, la confianza que me brindaste al designarme una de las más importantes tareas para tu gobierno, restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela. Lo logramos. El fiscal general señaló que se tomarán decisiones judiciales por el caso de las también conocidas como chuzadas, mientras Petro intenta salvarse a sí mismo en un momento en el que su popularidad está en declive. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció que no se presentará a las elecciones anticipadas del 20 de agosto. El mandatario aseguró que su decisión busca proteger la democracia en el país. Actualmente Lasso gobierna por decreto, esto tras decretar la figura constitucional conocida como muerte cruzada, con la que disolvió la Asamblea Nacional. Después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Para este gobierno, el trabajo no se detiene. Al contrario, se va a redoblar. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos. Cuando hay aún metas por alcanzar y desafíos que superar. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.